Amén. Okay. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oídme, naciones, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Gloria al Señor, qué bueno Dios. Este pasaje que acabamos es una metáfora que nos menciona una senda, le llama la senda antigua. Primero el profeta le dice al pueblo: paraos en los caminos. Da la impresión de un viajero que está caminando y tiene la opción de ir a muchos diferentes caminos. Cuando usted está manejando, quizás usted no conoce la ruta, pero usted sabe llegar al lugar, pero se le olvida por alguna razón la ruta correcta, y de momento usted encuentra ciertas diferentes avenidas, o cuando usted va en una ruta que usted ya la conoce, pero hay un desvío por alguna construcción, usted se tiene que detener, ¿verdad? Y tiene que pensar: espérate, ¿por dónde fue que yo vine? Los otros días yo fui a ver a la hija mía, a Virginia, y en la casa de ella ya yo más o menos sabía cómo llegar, pero me encontré una construcción que habían cerrado la carretera, y siempre hay unas flechas que marcan cómo uno continuar para llevar al camino correcto y poder llegar a mi destino. Y así mismo el Señor habla a este pueblo que iba a ser prisionero, que iba a ser castigado por su maldad. El pueblo de Israel iba a ser cautivo de los babilonios por su desobediencia, por su idolatría. Y el profeta les advierte. Mire, este profeta le llaman el profeta llorón, porque él hablaba, y cuando él hablaba, él lloraba porque sabía que el pueblo no estaba recibiendo. Sabía, pero desde que Dios le llamó, ya Dios le dijo: no te van a escuchar. Oiga, qué triste usted saber que usted tiene una misión, que tiene que hablar con alguien y no le van a escuchar de antemano. Hello. Cuando tú le predicas a alguien, pero ya de antemano te dice: mira, esa persona es atea, esa persona no te va a escuchar, no pierdas tu tiempo. ¿Con qué ánimo usted le habla a una persona así? Sin embargo, había que hablarle, porque el Evangelio no se va a detener. Porque hayan personas que no quieran escuchar, el Evangelio no se va a detener, porque Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, tal y como Él lo quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, a la hora que Él lo quiera hacer. La misión suya y la mía no es pensar si voy a hablar, es hablar. Y el profeta se encuentra en una situación difícil,
Porque ahora Dios le habla al profeta y él le trae un mensaje claro al pueblo. Miren, el tiempo del profeta Jeremías, él predicaba en las calles y él sabía que era un pueblo duro, que estaba más interesado en su pecado, en su maldad, en su entretenimiento, que en oír palabra de Dios. Amén. Y mira, dice, paraos en los caminos, porque había muchos caminos, y mirad, observa y pregunta por las sendas antiguas. Wow. ¿Usted sabe lo que es una senda? Una senda es un camino estrecho por donde mucha gente camina. Entonces el profeta está hablando a un pueblo que conocía la senda. Óigame, el pueblo conocía el camino correcto. Y cuando él le dice, pregunta por las sendas antiguas, mira a ver quién te puede dirigir, cuál es el camino correcto, cuál sea el camino, el buen camino. La Biblia le llama el buen camino. Amén. La senda antigua, no estoy hablando de doctrina, no, estamos hablando del camino directo hacia el cielo, el camino de la obediencia a Dios. Amén. Le he puesto como tema, no lo dije, pero se lo digo ahora, el tema de este mensaje: instrumentos de obediencia. Aleluya. Usted y yo, Dios quiere que seamos instrumentos de obediencia. Este pueblo contestó rápidamente: no andaremos. En otras palabras, déjame perdido. Yo estoy bien. No me hace falta la iglesia, no me hace falta el evangelio, no me hace falta Cristo, no me hace falta nada. Estoy bien, estoy feliz. Aleluya. Y dice que Dios, a pesar de que el pueblo rechaza, digo, no andaremos por ese camino. Dios le puso profetas, le puso atalayas. El atalaya era un símbolo de un profeta, de un predicador. ¿Y sabe cuál era la función del atalaya? La función del atalaya era mirar, vigilar, observar qué estaba ocurriendo en el pueblo y avisar cuando hubiese algún peligro, algún enemigo viniera a atacar, dejarle saber al pueblo que había peligro, darle un toque de queda. Con las trompetas el pueblo reconocía que había algo que iba a acontecer, que había que tener cuidado. Y Dios puso atalayas para que le avisaran a el pueblo de lo que venía. Y sin embargo ellos dijeron, no vamos a escuchar las trompetas. No nos interesa ni caminar por el camino, tampoco nos interesa oír las trompetas. Que suenen todo lo que quieran sonar, que prediquen todo lo que quieran predicar. No me interesa. Hello. Se fue la alabanza. Esta es la actitud de un pueblo rebelde. Esa es la actitud que existía en el tiempo que Jeremías estaba hablando. Entonces, como ellos no escuchaban, Dios ya está decidido a su juicio, pero le avisa al pueblo que viene juicio. La imagen o la senda antigua representa, ¿sabe qué representa la senda antigua? No es el camino, representa tu vida y la vida mía. El camino por el cual tú y yo caminamos es representado como la senda antigua. Pero la senda antigua, dice la Biblia, es la que conforme al deseo de Dios, es la que está conforme al deseo de Dios para la nación, porque ahí es donde el pueblo va a hallar descanso. Aleluya. No. En un mundo de confusión, lleno de tanta prueba, de tanta enfermedad, de tanta crisis, Dios promete que si tú y yo caminamos por la senda antigua,
que si nuestras vidas van encaminadas hacia el servicio a Él, tú y yo tendremos paz, hallaremos paz, no estaremos intranquilos, no estaremos como anda el mundo, para aquí y para allá, buscando respuestas. La respuesta se encuentra solo en Jesucristo, el único que puede traer paz en el medio de la tormenta. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que hacer una decisión. ¿Por qué camino voy a ir? ¿O sigo el camino de Dios o sigo el camino que llevo? Entonces hay muchos caminos que se cruzaban, pero tenemos usted y yo que tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta que el pueblo dijo, no andaremos, es la senda antigua. La senda antigua, el camino estrecho que conduce a la vida eterna. La puerta estrecha, dame un micrófono por ahí, no me va a quitar el micrófono. Sigo hablando sin micrófono bajo. El enemigo no quiere que usted y yo escuchemos esta palabra, porque Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere restaurar personas que por mucho tiempo han estado caminando en su propio camino y han hecho como este pueblo que dijo, no voy a escuchar, no voy a caminar, yo sigo por mi ruta, yo voy bien, yo no quiero compromiso. Hello, gloria a Dios. Lamentablemente la respuesta de este pueblo fue muy rápida y fue muy decisiva. No andaremos, no escucharemos la voz de Dios. Gloria a Dios. Obedecer es el deseo de Dios. Con todo esto Dios le puso atalayas. Gloria a Dios. Dios entonces llama a la tierra, a la nación, como testigo de lo que Él va a hacer en el pueblo. Gloria a mi Dios. En primera de Samuel, la obediencia, hermano. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la respuesta correcta de la gente a los mandamientos de Dios. Obediencia es obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer, hermano, es mejor que decir lo siento, no puedo. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la Biblia, y Samuel dijo al pueblo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Miren, no hay una cosa más grande que mueva el corazón de Dios que la obediencia. Usted puede, aquel pueblo traía ofrendas, traía las mejores fragancias al templo para ofrecer. Sin embargo, Dios le dijo, no me interesan tu ofrenda. No. Gloria a Dios. La gente que obedece la palabra de Dios, dice la Biblia, que será bendecida. Mira lo que dice en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús contestó, mira, antes, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bienaventurados. Este mensaje como que usted está como un poquito extraño. Porque Dios está hablando, mi hermano. Porque Dios desea que tú y yo seamos bendecidos. Y la obediencia produce bendición. La obediencia produce gozo.
En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4, también nos dice que usted y yo tenemos varias cosas que también, aparte de Dios, que tenemos que obedecer. Una de ellas es obedecer a los gobiernos y a nuestras autoridades. Gloria a Dios, dice en Romanos 13, del 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone o resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quiere pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque el servidor, habla de las personas que están en autoridad, es servidor de Dios para tu bien. Policías, los jueces, son los que cuando condenan a alguien, si un juez justo, lo hace para protegernos a nosotros. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. También la Biblia nos exhorta a los padres y a los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer produce bendición, produce paz, produce tranquilidad, produce confraternidad, produce armonía, produce paz. En hebreo, la palabra obediencia es la palabra sama. Mire lo que quiere decir, que se traduce la obediencia en el idioma hebreo, es la palabra sama. Yo he visto predicadores que cuando hablan en lengua dicen sama. Lo que están diciendo es: oye, escucha, obedece. Específicamente se traduce en obedecer. Gloria a Dios. Guardar, vigilar, cuidarnos. En otras palabras, denota poner atención. Obedecer es poner atención, poner cuidado, vigilar de no cometer la desobediencia. Usted y yo sabe lo que quiere decir desobedecer. Es lo contrario a obedecer. La desobediencia produce malos resultados, produce juicio, algunos le ha producido hasta la muerte. Gloria a Dios. Pero estamos hablando que somos instrumentos de obediencia para Dios. Dios desea la obediencia de su pueblo, y que no seamos como este pueblo de Israel, en la condición de hombre. Estoy hablando de Jesucristo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso lo hizo Cristo. Fue obediente hasta la cruz. Obedeció al Padre. Él vino con una misión, y la misión cumplida. Por eso las últimas palabras, Él dijo: consumado es. La misión fue terminada. Ahora tú y yo tenemos entrada al Padre por la gracia. Ahí comenzó el periodo de la gracia, para que tú y yo ahora tengamos acceso al Padre y recibamos el perdón por los pecados, por nuestras maldades, gracias al sacrificio unigénito que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Oh sí, por eso hay que dar gracias. Y mirando tú y yo lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cómo podemos nosotros pagar? De ninguna manera. Lo único que Él espera es que tú y yo seamos instrumentos de obediencia, que le obedezcamos a Él,
que cuando Dios nos hable a través de su palabra, usted entienda lo que Dios demanda. Gloria al Señor. Mira lo que te dice Romanos en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo le escribió a los romanos en Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Usted y yo, hermano, tenemos una mente para pensar, para reaccionar, para decidir. Dios nos ha dado discernimiento, ha puesto su Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para que aprendamos a discernir entre lo bueno y entre lo malo, y que usted y yo tomemos las correctas decisiones. Este es tiempo de tomar correctas decisiones. ¿Cuántos han tomado una mala decisión en su vida? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos creído que estamos haciendo lo correcto y nos dimos cuenta a último momento que no, que estábamos equivocados? Y tenemos que decir: Señor, perdóname. ¿A usted no le ha pasado? Hello. ¿Usted todo lo ha hecho bien? ¿Usted nunca ha tenido que pedirle perdón a nadie? Ay, qué bueno. Ay, pues ya yo prediqué. Todos fallamos. Todos. Dígalo y diga gracias, Señor, porque Él nunca falla. Y Él nos puede demostrar por su palabra cuando fallamos, porque eso es lo que hace su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, para poder caminar en el camino de la verdad, en el camino correcto, en el camino de la justicia, en el camino de la rectitud. Cuando fallamos, mira, Él está ahí esperándote, no con un látigo, está esperando a ver qué tú vas a hacer ahora. Lo mínimo que podemos hacer es decirle: gracias, Señor, porque me adviertes, porque tu Espíritu me da a entender que hice algo malo, que puse la mano donde no tenía que ponerla, que actué de una manera incorrecta, que debía haber esperado en ti, que me apresuré y no era el tiempo. Mire, Dios tiene un tiempo para todo en tu vida, mi hermano, no se desespere. Dios tiene todo medido, como decía Chespirito, fríamente calculado. Hello. ¿Recuerdan a Chespirito? Todo está fríamente calculado. Y Dios nos ve a usted y a mí como sus hijos, como los que somos. ¿Y qué hijo o qué padre no corrige a su hijo? Si usted no corrigiera a sus hijos, hermano, en su casa habría un desastre, un caos. Pero nosotros hemos aprendido a obedecer a nuestros padres, a obedecer la crianza que nos enseñaron. Y usted está vivo hoy quizás porque obedeció a su padre o a su madre cuando en un momento dado le dieron el mejor consejo. Amén. Hay un dicho que dice: el que coge consejo, el que no coge consejo no llega viejo, ¿verdad? Aleluya. Eso lo vemos ocurrir. ¿Cuántos jóvenes usted los ve que mueren innecesariamente por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado? Le faltó obediencia a quizás una palabra que su madre le advirtió. A veces nosotros estamos tan seguros y a veces creemos que todo lo hacemos bien. No, mi hermano, créame, todos fallamos. En algún momento usted y yo vamos a fallar y vamos a necesitar que Dios nos corrija. Y el Señor está corriendo a este pueblo que estaba en una desobediencia, totalmente apartado de Dios. El que rechaza la voz de Dios, rechaza a Dios mismo. Amén. Pero el que rechaza la palabra de Dios está rechazando al mismo Dios. Palabra dura, pero esto es lo que el profeta está hablando al pueblo. Gloria al Señor. Dios nos dio su ejemplo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. En Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo, verso 23, 2, 3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es que coja ahora la Biblia y busque los 10 mandamientos y los pongas y los guardes en una gaveta. No, que guardemos en nuestra senda, en nuestra vida, en nuestro diario caminar, que observemos lo que Dios desea que tú y yo hagamos, que lo hagamos, no simplemente que lo conozcamos, pero dice la Biblia en este versículo, sabemos que nosotros conocemos a Dios, es cuando guardamos sus mandamientos, es cuando los guardamos, no es cuando venimos a la iglesia y traemos la Biblia, o cantamos, o dirigimos, o tenemos una posición. Así no es que se sabe que tú conoces a Dios. Se sabe cuando tú y yo guardamos sus mandamientos. Hello. Gloria a Dios. Cuando los guardamos, porque los mandamientos de Dios son para guardarlos, son para obedecerlos. Porque cuando no los guardamos nos estamos rechazando. Y rechazar la palabra de Dios es rechazar al mismo Dios. La obediencia es demandada por Dios. Dios demanda que su pueblo le obedezca. Dios lo demanda, hermano. Esto no es una opción. La obediencia no es una opción. La obediencia es un mandamiento de parte de Dios. Si no, mira lo que dice Levítico capítulo 25, verso 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra. Oye bien, ejecutar, que los hagas, que sus mandamientos, que los guardemos, que los obedezcamos, que caminemos de acuerdo a sus ordenanzas. Cuando usted va caminando ahí y usted se encuentra que el semáforo cambió, porque usted se detiene. Porque hay una ordenanza que dice que en la luz roja uno se para, se detiene. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice algo que hagamos o no hagamos, es para que lo hagamos o no lo hagamos. Son sus ordenanzas. Y dice guardadlas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Esto es una fórmula de vida, mi hermano. Le estoy dando la fórmula para vivir tranquilo, para vivir en paz, para vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra, en los pocos días que nos quedan. Cristo viene a buscar su iglesia, pero viene a buscar una iglesia que le ama, que le sirve. No una iglesia que esté simplemente congregada, a una iglesia que le sirva en espíritu y en verdad. Y ya estoy terminando, no se desespere. Mira lo que dice Pedro. Capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Gloria al Señor. Estando en vuestra ignorancia. Hello. O sea que lo que yo hacía antes de conocer al Señor, yo lo hacía por ignorancia. Y si yo lo hacía por ignorancia y ahora yo sé que yo era un ignorante, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué conformarme? ¿Por qué lamentarme? ¿Por qué quejarme? Por la vida que ahora vivo en Cristo Jesús. Escucha bien, usted y yo no estamos supuestos a lamentarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios quizás no ha hecho todavía. No, hay personas que dicen, si Dios no me da esto, yo paro, yo dejo de ir a la iglesia, yo vuelvo atrás. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que lo que hacíamos antes de venir a Cristo, lo hacíamos por ignorancia. A nadie le gusta que le digan ignorante, ¿verdad? ¿A usted le gusta que le tengan por ignorante? No, lo hacía por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocía el amor de Dios.
porque estaba perdido en mis delitos y en mis pecados. Jeremías le habla a un pueblo, lo trata de sacar del error, le advierte lo que está ocurriendo. Sin embargo, en su desobediencia deciden: no escucharemos y no andaremos. Y a veces hay muchos creyentes en estos tiempos, en muchas iglesias, que dicen lo mismo. Hermano, estamos viviendo unos tiempos tan erróneos, tan difíciles para el Evangelio. Hay personas que ya no quieren escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar. Porque pusieron sus ojos en algún detalle, en algo que no les gustó, en algo que no les agradó, algo que les informaron, alguna mentira, alguna falsedad, y ya por eso han despreciado el Evangelio y han decidido: no, para allá yo no voy. ¿A cuántas veces usted invita a personas para que vengan a la iglesia? Usted lo que le quiere es hacer un bien. Sin embargo, ¿qué te contestan? Yo voy, pero sin compromiso. A mí que no me vengan a llamar al frente. Yo los he escuchado, hermanos. Mire, yo tuve mi padrastro, yo tuve un padrastro, para que usted sepa. Mi mamá se casó. Y yo siempre le predicaba a él, siempre. Y él me decía: eso yo lo hago cuando yo lo sienta. Porque esa es la tradicional. Cuando yo lo sienta, yo acepto a Cristo. Porque eso hay que sentirlo. Eso es lo que dice el mundo. Esa es la mentira que el diablo le pone a la gente. Y él siempre me daba la misma respuesta. Y en una ocasión yo llegué a la casa. ¿Sabe qué pasó? Encontramos muerto en la cocina. Todavía estaba el cadáver caliente. ¿Por qué? Porque se puso a comer algo que no tenía que comer y le hizo daño y le dio un infarto. Si se salvó, yo no lo sé. Pero la vida tuya y la mía en esta tierra no está garantizada, mi hermano. Usted y yo estamos viviendo hoy sin saber si mañana nos vamos a levantar. Es por eso que es importante que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de arreglar cuentas con Dios. ¡Hey! Gloria a Dios. Instrumentos de obediencia es lo que Dios está demandando. Que tú y yo seamos instrumentos de obediencia. Gloria al Señor. Gloria a mi Dios. Y en esta tarde, ya estoy finalizando, solamente Dios demanda la obediencia. También en Levítico 25, 18, como lo leí. También en Primera de Pedro, capítulo 14 y 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Paraos en los caminos. Aquel que os llamó es santo. Amén. El que te llamó es santo. El que nos llamó es santo. Rey de reyes, Señor de señores. Es un Dios santo. Dice aquí: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Amén. Santos en toda vuestra manera de vivir. Esto como que no le gustó, se fue la alabanza. Dios demanda obediencia. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no mezclan. Dios y la maldad no mezclan. Si decimos que Él amamos, debemos andar como Él anduvo. Y Él es santo, y como Él es santo, tú y yo tenemos que vivir como Él vivió. Y si pecamos, dice la palabra que Él nos ha dejado al Consolador y al Espíritu Santo, que aboga por nosotros. ¿Para qué? Para que mañana nos levantemos. Amén. Para que no te quedes ahí tirado: yo cometí este pecado. No, pídele a Dios perdón y misericordia, que Dios te perdonará y te levantará nuevamente y pondrá en ti lo que tú creías que habías perdido. Amén. El gozo de nuestra salvación. Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Oye, incluye todo lo que tú y vamos a hacer durante el día. Cómo saludamos, cómo hablamos,
con quienes nos juntamos, con quienes salimos, cómo nos expresamos, qué palabras tenemos que decir, qué palabras no podemos decir. Ay, Señor, cuántas cosas en nuestra manera de vivir, cuántas cosas tenemos nosotros cuando vivimos. ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes que estás agradando a Dios? ¿Nos sentimos que estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos? Dios demanda que tú y yo lo hagamos, que le agrademos en todo, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Santidad significa separado para Dios, separado del mundo para cometer el pecado y maldad, para vivir para Dios una vida santa y pía, agradable a Dios, observando y obedeciendo sus mandamientos, siendo instrumentos de obediencia a Dios. Gloria a Dios. Y finalizo. Jeremías le dijo al pueblo: paraos, detente en los caminos y mirad y pregunta por las sendas antiguas, por los caminos de la vida correctos, cuál sea el buen camino. El buen camino se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Hey! ¡Oh! ¿Quién es el buen camino? ¿Cómo se llama? Cristo. Él es el buen camino. Mire, esto fue escrito siglos antes de Cristo venir a la tierra. Estos fueron profecías. Y ya el profeta estaba hablando del buen camino que iba a venir. Porque tú y yo necesitábamos, por el camino que andábamos, hermano, íbamos a la perdición. Ponte a meditar un poquito atrás, piensa hacia dónde íbamos. Si hubieses continuado en ese caminar, ¿estarías aquí sentado adorando a Dios? Quizá muchos estarían debajo de la tierra, quizá otros estuviesen en la cárcel, o quizá otros estuvieran presos en la cárcel, o quizá otros estuvieran enfermos. Pero el Señor a su tiempo apareció para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y en este día, yo lo que quiero terminar diciéndole a la iglesia que tenemos que examinar nuestro caminar diario con Dios. Dios desea que tú te detengas y hagas un alto en tu vida y tú decidas cómo vamos a continuar caminando en sus pisadas, cómo vamos a hacer, qué cosas tendríamos que nosotros sacrificar. Hermano, seguir a Cristo no es fácil. Alguien dijo que era fácil. Sí, él dijo: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Usted le puede servir a Dios, porque servirle a Dios es un gozo, es una garantía de paz, de salud, de paz. Lo que no es fácil es vivir sirviéndole a Cristo y sirviéndonos a nosotros mismos. Y hay cosas que tenemos que entender, que Dios desea que tú y yo se las entreguemos a Él. Aquí vemos la imagen de personas que están viajando, buscando el camino, pero qué bueno que nuestro Dios ha sido fiel. Y Él nunca nos ha abandonado, Él nunca nos dejará. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Para qué? Para caminar por Él y andar por Él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Gloria al Señor. Dios quiere, mi hermano, que seamos un instrumento de obediencia, un instrumento que nos va a hacer mejores, que nos va a traer paz, que nos va a quitar toda carga. Cuando tú le obedeces a Dios, tú estás en bendición, tú eres bendecido, todo te saldrá bien. Mire cuántos consejos encontramos en la palabra de Dios, que nos dan la idea, nos dan la fórmula perfecta de nosotros tener paz, de nosotros ser bendecidos en esta tierra. Las personas que rechazan la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio,
se está rechazando al mismo Dios. Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 33. Con esto finalizo. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, mas el que me oyere, versículo número 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. El que me oyere, el que me obedeciere, habitará, hermanos, tranquilamente, confiadamente. ¿Quieres tener paz en tu hogar? ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener paz en todo lo que tú proyectes hacer? ¿Quieres tener la dirección de Dios, la aprobación de Dios? Comienza sirviéndole a Él, escuchando su palabra para obedecerla y ponerla por obra. Esto es para todos, esto no es para un grupo, esto es para la iglesia. Los tiempos que vivimos, mis amados, estos son días muy difíciles para la iglesia, donde tu fe será probada diariamente. Pero tú tienes que entender que lo que dice Jeremías es lo que tú y yo tenemos que hacer. Detenernos, mirar cuál es el camino, cuál es el mejor camino, cuál es el buen camino. Y ese es el camino por el que vamos a caminar. Porque ese es el camino que te da paz, que te dará tranquilidad. Es el camino que hará que tú seas totalmente una persona diferente. Que todo el mundo te admire por tus cualidades de creyente, no por tus talentos, no por tus cualidades de persona, no por tu dinero, no por tus logros. Que te admiren porque seas un hijo y una hija verdaderamente que le sirve a Dios. Si algo hay que decir es que se diga que yo le sirvo a Dios, que se diga de mí que yo amé a Dios, que yo le amo, que yo le sirvo porque Él me ha dado todo lo que el mundo no me ha podido dar. Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar y vivir en santidad, porque nuestro Dios es santo. Y si alguno requiere sabiduría, pídasele a Dios, que Dios te la dará en abundancia. Pero mira, la palabra de Dios es tu guía, es tu manual de vida, tu manual de conducta, es nuestra mejor forma para aprender qué es lo que Dios desea de nosotros. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. En este día, quizás este ha sido un mensaje que usted dirá, wow, pastor, aquí hoy no ha habido mucho brinco, no ha habido salto. Pero ¿sabes qué? En el silbido apacible el Espíritu Santo se mueve, porque Él se encarga de hablarnos a nuestro intelecto. Déjame decirte, Dios es un Dios personal. Dios tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad propia. Y como Dios conoce tu corazón, Él conoce tu mente, Él conoce tus deseos, tus voluntades. Él te habla en esta tarde y nos dice, mira, hijo mío, detente, por donde vas no vas bien, por donde vas necesitas de retroceder. Haz un U-turn y observa cuál es el mejor camino. No el mejor, el buen camino. Ese camino se llama Jesucristo. Y con levantar tu voz al cielo y darle a Dios un minuto, un momento, un derroche de su gloria, darle a Él la oportunidad de que cambie, transforme tu alma y tu corazón y tu mente. Dios hará una obra enorme en tu vida, en tu corazón, que tú serás otra persona, serás diferente por el resto de tus días. Pero esto sí lo hacemos de corazón.
Si alguna vida desea la oración, levanta tu mano. ¿Quieres entregarle tu vida completa al Señor? Desde este día en adelante, levanta tu mano si quieres la oración. Yo solamente quiero orar por ti. No te voy a hacer pasar al frente.